¿Qué dice François Huttard? Dice que la primera tesis es que los seres humanos, al momento de su nacimiento, somos la especie más indefensa. Eso todos lo sabemos. Si no recibimos el cariño, el calor, la leche materna, o sea, el amamantamiento, ¿verdad? Y la protección de nuestra madre o de alguien que hace las veces de la madre, nosotros simplemente moriríamos. Dice que la especie humana, una vez que alcanza su grado de madurez, ¿verdad?, y puede valerse por sí misma, es la especie más capacitada para la adaptación, contrario a las otras especies vivas. Ejemplo, si nos toca viajar a otro lugar totalmente diferente a nuestro lugar de origen, vivimos una etapa de aprendizaje y al cabo de cierto tiempo nos vemos adaptados al clima, a la cultura, al idioma, etcétera. Podemos poner un ejemplo, el caso de los hispanos en Estados Unidos, ¿verdad? Caso contrario con las otras especies vivas, ellas no sobreviven a un hábitat diferente y mueren. Ejemplos de plantas y de peces. Hubo un experimento que se hizo en Hawái, se llevaron peces tipo la tilapia y otras plantas para hacer jardines allá. ¿Y qué pasó? Que estos peces y estas plantas también se volvieron depredadores. Eliminaron las especies nativas, ¿verdad?, para sobrevivir. Luego, la tercera tesis es: el ser humano es el que mejor ha articulado las funciones del cerebro, pensamiento y lenguaje. Caso contrario al de las otras especies vivas. ¿Qué otra especie, aparte de la nuestra, habla como nosotros hablamos? Las loras, ¿verdad? Y los loros. ¿Pero qué hacen ellos? Repiten lo que nosotros les enseñamos y no han desarrollado, no conocemos en ninguna parte del mundo que una lora o un loro haya desarrollado un lenguaje. Ok, quiero decirles que los animales tienen su lenguaje y ellos se comunican entre sí, pero su lenguaje no ha sido un lenguaje como el nuestro, pues un lenguaje desarrollado como el nuestro. Entonces, el ser humano es el que mejor ha articulado la función cerebro, pensamiento y el sistema fonético, ¿verdad? O sea, lo que produce el habla. Otra tesis es que el ser humano es el que mejor ha articulado las funciones del cerebro y las extremidades superiores e inferiores. Es cierto que hay una raza, hay una especie, de los monos que caminan erguidos, ¿verdad? Pero no con la altivez que camina el hombre y la mujer. Luego, con las manos, es cierto que ellos se alimentan. Si vamos a un zoológico y le damos un banano, él toma el banano y lo come así. Pero no pasa de esas funciones que serían como operativas, pues son para operar, para comer, pero otra función no le dan a la mano, es táctil y es para digamos, guindarse, ¿verdad?, de las ramas y saltar de una rama a otra. O sea, tienen funciones ya innatas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos de tantas maravillas que han hecho los hombres y las mujeres?
que, por ejemplo, somos capaces de un simple barro convertirlo en piezas artísticas y en piezas utilitarias. Elaboramos maravillosas obras de arte. Podemos pensar en los famosos pintores, ¿verdad?, que nos extasiamos, ahora sí dije bien cuando vemos un cuadro lindo. Otra condición es que el ser humano es la especie que más ha desarrollado su capacidad de pensamiento, análisis, razonamiento y parte de la observación de la realidad y crea su propia percepción. Quiere decir que conjuga dialécticamente dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva, produciéndose el conocimiento. Hoy, hablando de François Huttard con Juan Bautista, le decía yo que él estudió la cultura de Sudáfrica y decía que el ser humano es capaz de crear un pensamiento simbólico, el pensamiento religioso que tenemos, que nos conectamos con un ser superior. Entonces también somos capaces de tener ese tipo de pensamientos que no lo tiene ninguna otra especie. Y el pensamiento simbólico tiene su función. Cuando estamos ante una tragedia que humanamente no podemos darle salida ni respuesta, ¿qué hacemos? Nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, en tus manos me pongo, o sea, no puedo hacer nada, te lo dejo a vos, ¿verdad? Y nos conectamos con Él. Y también eso tiene una función para la salud mental de las personas. Nadie puede sobrellevar una carga de un duelo, por ejemplo, de una madre, de un padre, de un hijo, una hija, si no hiciese uso de este tipo de pensamiento simbólico, que es la dimensión espiritual del ser, esa conexión espiritual que diariamente nosotros andamos acompañados de esa dimensión, también nos ayuda, tiene su función en la vida nuestra. No se ha descubierto que ninguna especie animal tenga vida espiritual, ¿verdad? Lo otro es que también el pensamiento abstracto no ha provenido de la nada, ha venido desarrollándose de lo concreto, de la realidad. Ejemplo, la función que tuvo el río Nilo, ¿verdad?, para el desarrollo de las matemáticas. Se comenzó a estudiar cuántos milímetros de agua caían, qué nivel subía el río, cuántas hectáreas de tierra cubría, cuánto se saturaba la tierra, para que después, cuando había verano, ¿verdad?, y se sembraba, la producción era. Y los pobladores tenían un pensamiento mítico. Decían que el río Nilo era Dios y que cuando el río se llenaba es que Dios estaba dándoles frutos en abundancia porque ellos se habían portado bien, habían estado en conciliación. Entonces ahí vemos dos funciones del pensamiento, ¿verdad? El simbólico, que el río era Dios para ellos y les generaba, cuando el río crecía bastante, se generaba buena producción de arroz y de trigo, y también para el desarrollo de las matemáticas. Las matemáticas no vienen de lo abstracto, vienen de lo concreto. Y la especie humana
se crea y se recrea en la interacción entre lo individual y lo social. El grupo, que es la familia, la escuela, los amigos, la comunidad y el individuo. Esto mucho lo han trabajado en el concepto persona, ¿verdad?, cuando se lo dio el doctor Arrien, que la persona se hace en razón de su interacción social, no se crea sola tampoco. Ejemplo, cuando se toma conciencia del sentido de trascendencia de lo individual, ¿verdad?, de la vocación de ayuda y servicio, de la percepción de nosotros más que del yo. Este ejemplo lo saqué del material que nos proveyó Susana, ¿verdad? Eso está aquí, vinculada a la tesis que estamos analizando. Y otra tesis es que el ser humano es la especie que se construye entre las normas sociales y el cambio social. Y es capaz de cumplir con las reglas, con los valores, con los principios y a su vez retarlas, incumplirlas, contraargumentarlas, lo que genera o procura un cambio. Lo vemos a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? Vemos cómo hemos pasado diferentes estadios donde los hombres se organizaban de una manera para ejercer el poder, se organizaban de una manera para producir la tierra y para desarrollar su economía. Así, si estudiamos, digamos, la historia universal, veremos que venimos de la esclavitud al feudalismo, del feudalismo, y así sucesivamente. Hemos venido evolucionando, hemos venido mejorando. Y actualmente, por ejemplo, hablamos de gobiernos como el nuestro, que es un gobierno que ha ido evolucionando dentro de la modernidad. ¿Qué quiere decir? Aprovechar lo que nos ofrece la modernidad sin olvidarnos que tenemos muchas brechas, ¿verdad?, que llenar, como es el tema de la pobreza que nos ocupa a todos los países, especialmente los centroamericanos. Entonces vemos que ahora hablamos de un gobierno socialista, hablamos de un gobierno cristiano y solidario. Un gobierno que promueve valores, ¿verdad?, que están directamente conectados con el desarrollo humano, con el desarrollo de nuestro país. Esta introducción al tema de la autoestima, ustedes dirán, ¿qué relación tiene con la autoestima lo que estamos comentando? Nos conecta con nuestros orígenes, con nuestro desarrollo y con nuestras características. Si retomamos las fortalezas que reconocen estas premisas para la comprensión de los procesos culturales, que reconocen en el análisis del desarrollo cultural del ser humano, partiríamos de un principio general para todo mundo, para todos y todas, que poseemos esas características tales como, según estas tesis, tenemos la capacidad de adaptación, tenemos la capacidad de abstracción, tenemos la capacidad de análisis, la capacidad de creatividad, de creación, de respetar y dar solidaridad, de reflexión dialéctica entre lo subjetivo y lo objetivo, de operar cambios personales y sociales, de transformar la materia, de trascender, de ser ejemplo, de amar, de enseñar y aprender a la vez, la capacidad de socializar y compartir. Todas estas capacidades se van desarrollando desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte.
y son la fuente para el desarrollo de la autoestima, que es el tema que nos ocupa hoy. ¿Sí le ven relación? Ok. Una vez realizada esta primera mirada, pasamos a posar nuestra mirada en el mapa conceptual que trajimos de apoyo y pasaríamos a reconocer las experiencias desde el momento del nacimiento hasta la etapa actual, que son experiencias de aprendizaje cognitivas y emocionales, que las vimos en el tema anterior y que se llaman emociones, ¿verdad? Luego, sí, tenemos un ambiente propicio, nutritivo, que nos genera la conexión con nuestras capacidades, o sea, nos genera una emoción positiva, vamos a tener una actitud positiva hacia eso, en que estamos desarrollando determinada tarea. Por ejemplo, ahorita veníamos rápido porque veníamos tarde y había un choque en la carretera Masaya y veníamos peleando, ¿verdad? Qué barbaridad, que no sé qué, que saliste tarde, vos saliste tarde, no fui yo, ahora te esperé yo a vos. Y entonces, después se nos atravesó un carro y entonces dice un botista, imbécil, no, porque es una persona, es un ser humano, ¿verdad? Entonces, luego le podemos decir distraído, yo dije otra palabra que no fue distraído, pero en ese momento yo le dije, inseguro, ahí está. Es que fue así, estábamos en un alto y el hombre no pasaba. Y ya podía pasar y no pasaba y no nos dejaba pasar. Y nosotros, voy a llegar tarde. Entonces dice, es que ese imbécil no pasaba. No, ese inseguro no pasaba, estaba inseguro. Entonces hay que usar las palabras correctas, Juan Bautista, ¿oíste? Bueno, entonces el poder personal es tuyo, ¿verdad? Es de cada uno de nosotros. Es el poder de elegir todo lo que tiene que ver con tu vida, con mi vida. Ese poder nadie te lo otorga. Solo tienes que tomar conciencia. Tienes que tomar conciencia de que lo posees. Y es para utilizarlo en beneficio propio. Yo hice un viaje bien largo en el año 2011. Y entonces, como en la interacción social con mi pareja, yo lo he escuchado decir en varias ponencias, y ustedes también, porque ha sido profesor de ustedes. ¿Para qué tienes la libertad si no la usas? Él dice así. Él así dice. ¿Sí o no? Él dice, ¿para qué tienes la libertad si no la usas? Ajá, y eso me sonó y me sonó. Ok. Entonces, en el 2011 yo emprendí un viaje largo por 4 meses y regresé. Y me dice Juan Bautista, ¿pero por qué te fuiste? Pero, ¿para qué tienes tu libertad si no la usas? Y le digo, dale gracias a Dios que pedí 1 año de permiso y regresé a los 4 meses. Bueno, entonces el poder personal, ¿verdad?, tiene que ver con la estructura del pensamiento. No hemos sido entrenados para desarrollar nuestras potencialidades. La escuela no nos enseña cómo desarrollar todas las capacidades que vimos al inicio. Los padres, las madres, la familia tampoco. Si recibiéramos educación para reconocer nuestras emociones, orientarlas en forma positiva, sacando al máximo el provecho positivo, trabajaríamos la estructura del pensamiento buscando comprender
las posibles causas y los hechos o acontecimientos, tomar distancia de ellos para su análisis, reconocer que no es nuestro problema y no distraernos de lo que nos ocupa. Bueno, eso les voy a poner unos ejemplos que ahí lo tienen en su material, ¿verdad? Susanita, les dieron el de poder personal, ¿verdad? El material del poder personal lo tienen. Ok, ahí adentro tienen el material del poder personal. Y les voy a poner el ejemplo de Sara. Un ejemplo concreto de poder personal, que lo tienen ahí en el material. Busquen página 9, Sara, el poder personal, en el material que dice poder personal y autoestima. Ok, entonces dice este ejemplo. Ok, ejemplo 1, vamos a ver solo 2 ejemplos, ahí tienen muchos ejemplos de poder personal. Dice, pongan atención, Sara estudió mucho para obtener un excelente resultado en su prueba de ortografía, pero aún así tuvo 6 puntos malos. Su maestra escribió en la parte superior de la prueba, con letras grandes y rojas, puedes hacerlo mejor. Sara tiene varias opciones sobre cómo sentirse. Puede sentirse enojada hacia su maestra por no considerar cuánto estudió ella, o simplemente enojo hacia sí misma por no conseguir un mejor resultado en la prueba. Puede pensar, si fuera más lista, no tendría tantos puntos malos. Debo ser bastante estúpida. O bien, hice mi mejor esfuerzo en esta prueba y creo que fue lo suficientemente bueno. Pediré a alguien que me ayude a estudiar para mi próxima prueba. En este ejemplo vemos diferentes respuestas que da una misma estudiante ante un hecho de un resultado de una prueba donde ella estudió, se preparó, pero sin embargo no obtuvo el mejor resultado esperado. Entonces, ella, su enojo puede servirle, ¿verdad?, consigo misma para decir frases positivas, para pensar, o sea, estamos hablando de la estructura del pensamiento, para estructurar un pensamiento positivo, de, digamos, un pensamiento de confianza, un pensamiento de autovaloración de ella misma y un pensamiento generoso, de generosidad hacia sí misma, ¿verdad? Eso quiere decir que yo estoy desarrollando una buena autoestima, porque si yo ahora reconozco que está incompleto mi mapa conceptual, no me siento mal por eso, más bien el próximo lo voy a hacer mejor, ¿verdad? Sí. Sara, volvemos ahora a otro ejemplo, el ejemplo de Luis. Luis, ok, sí, vamos a ver que se lo complementen. Luis llega emocionado a casa a contar a su mamá qué había sucedido en la escuela durante el día. Su equipo ganó el partido de voleibol. Se divirtió mucho en la lección de banda escolar. Se terminó su tarea en el periodo de estudio. Todo resultó de maravilla en la escuela para Luis, ¿verdad? Pero al entrar a su casa corriendo, se encuentra a su mamá hablando por teléfono y ella le indica que guarde silencio hasta que termine de hablar. En el caso de Luis, puede sentirse rechazado
puede pensar, si yo fuera más importante que la persona con la que habla mi mamá, colgaría de inmediato y me prestaría atención. O bien, posiblemente no esté al teléfono por mucho tiempo. Puedo esperar y leer para que el tiempo se vaya más rápido. Ven las otras dos opciones de pensamiento de Luis. Dice, probablemente no esté al teléfono mucho tiempo, ¿verdad? Y dice, puedo esperar y leer para que el tiempo se vaya más rápido. Eso es poder personal. Poder elegir qué pensamiento genero, qué actitud y qué comportamiento desarrollo ante cualquier hecho sencillo de la vida cotidiana. Voy a compartirles este pensamiento que lo escribí rápido antes de venir y es el siguiente, tiene que ver como un ejemplo, otro ejemplo pues, ¿verdad? ¿Por qué cuando una persona se expresa en cualquiera de sus manifestaciones y estas no son de mi agrado, de nuestro agrado, porque nuestro patrón cultural, nuestro utilaje del que hablamos, sencillamente es diferente, ¿verdad? Porque provenimos de familias diferentes que utilizaron otras técnicas de aprendizaje, estrategias, métodos para sobrevivir, para aprender, para producir, para distribuir lo producido. ¿Por qué etiquetamos a las personas? ¿Por qué les ponemos un adjetivo y se los endosamos de por vida? ¿Por qué si esa fue solo una expresión en un determinado momento y todo lo que le falta a esa persona por vivir, ¿verdad? Para que esa persona ya ella decide, usando su poder personal, si se mantiene con el mismo utilaje heredado socialmente, si lo modifica utilizando sus potencialidades, desarrollando habilidades, y si lo cambia para mejorar, ¿verdad? ¿Por qué esa persona tiene tantas potencialidades y capacidades innatas y aprendidas que si las pone a funcionar puede hacer cosas maravillosas? Y aquí voy a cerrar la exposición. Cosas maravillosas como lo han hecho grandes artistas famosos, grandes científicos famosos, grandes luchadores sociales famosos, por mencionar algunos, Beethoven, Mozart, Picasso, Rubén Darío, Sandino, Carlos Fonseca, Rigoberta Menchú, por mencionar algunos y algunas. ¿Cuántas de esos grandes personajes podríamos ser nosotras y nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en no darnos cuenta de todas las capacidades que somos, que podemos desarrollar y somos capaces de hacer? ¿Cuántos Daríos ya hubiesen habido más en Nicaragua? Lo que pasa es que nos hemos sido educados para conocernos, para confiar en nosotros, para darnos cuenta que tenemos todas esas potencialidades y para empeñarnos en desarrollarlas y hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias.